Y le damos la bienvenida a Elmer Sánchez, economista, profesor de macroeconomía de la Universidad de Lima, con nosotros para que nos dé detalles sobre el futuro de la economía peruana en 2025 con su comentario económico. Profesor, ¿cómo está? Andrea, buen día. César, buen día también. Gracias. ¿Qué es lo que estaba pasando o qué es lo que va a pasar con la economía peruana este año? Incierto totalmente. Wow. En tres perspectivas que podemos analizar. Uno es el crecimiento económico de este año, que las perspectivas son cerca del 3%, crecer cerca del potencial, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en la parte fiscal? Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué es lo que va a pasar con el sector externo? Tipo de cambio. Ahorita lo más relevante es esperar un poco para ver qué va a pasar con Estados Unidos y qué va a pasar con China, ¿no? Trump ha asumido la presidencia hace unos días, básicamente está queriendo implementar nuevos aranceles para China, para Canadá, para México y para el resto del mundo, ¿no? Ya lo ha hecho anteriormente. En su primer mandato, cuando él era presidente, al año de ser presidente, él impone 25% aranceles para China, ¿no? Para que los televidentes nos entiendan básicamente qué es un arancel, cómo funciona un arancel, básicamente es un impuesto. La lógica detrás de poner este impuesto es proteger la industria nacional. Imaginemos un caso sencillo. Estados Unidos produce carros a $11.000 el carro y China lo produce a $10.000 y lo vende en Estados Unidos por $10.000. Dado que es el mismo producto o un producto cuasi homogéneo, pues el consumidor final dice, pues entre gastar $10.000 y $11.000, me voy por el 10.000. Sencillo. El arancel lo que funciona es esto, es como un impuesto. Ese impuesto, el primer impuesto que le puso fue 25%, el carro ya no va a valer $10.000, va a valer 12.500. El consumidor final dice 12.500 y 11.000, me voy por 11.000, prefiero la industria americana. Y justamente ese es el lema de American First de Trump, básicamente, ¿no? Entonces Trump cree que hay una... es injusto el comercio internacional, ¿no? Porque si él está en déficit es injusto, si él está en superávit es justo. Entonces lo que está tratando de hacer ahorita es setear aranceles a Raimundo y medio mundo, a China le quiere setear 10% más, a México y a Canadá 20-25% más, incluso teniendo un tratado de libre comercio, porque México y Canadá tienen un tratado de libre comercio que era el NAFTA o lo que se conoce ahorita como el TECAN, ¿ya? Entonces lo puede hacer. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con Perú con todo esto? Exacto, ¿no? ¿no? Esa es la pregunta más relevante, ¿no? Porque ¿qué pasa con Perú? Sí, eso sobre todo porque Trump dijo que Latinoamérica necesita a Estados Unidos, ¿no? Dijo, no, ellos nos necesitan. Entonces, ¿qué entender de ese mensaje, profesor? A ver, hay dos efectos directos. Si nos ponen 10% arancel, definitivamente nuestras exportaciones van a estar un poco afectadas por ese 10%. Pero más allá de eso, lo que es importante es ver es que Estados Unidos y China son nuestros socios comerciales principales. Exacto. A China le vendemos un montón de minerales, a Estados Unidos le vendemos un poquito productos manufacturados también, ¿no? Agrícolas, sobre todo, ahora exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Es como si fuéramos el niñito de primaria y vemos a los chicos de quinto pelearse y vemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, en sencillo es esto, ¿no? Si Estados Unidos y China se pelean, China va a dejar de venderle productos a Estados Unidos, va a vender en una menor cantidad. Ya no va a vender 100.000 carros al año, va a vender 60.000, 50.000, 70.000, lo que sea. Ya entonces va a demandar menos materias primas, cobre, oro, plata, estaño, zinc, hierro. Va a comprar menos a Perú. Perú va a tener menos ingresos por exportaciones y acá hay dos efectos. Uno, menor crecimiento económico y dos, lo que sí sería relevante analizar es que va a tener menos ingresos por obviamente tributarios de las exportaciones. Claro. Y eso es algo relevante analizar. ¿Por qué? Básicamente porque ahorita en Perú funciona como una regla fiscal. Así como tenemos una regla monetaria y el Banco Central se compromete a cumplir esa regla monetaria, la parte fiscal, el MEF, tiene una regla fiscal que se compromete a hacer básicamente un déficit estructural de 1% cada año. Es por segundo año consecutivo, 2023, 2024, que no lo cumplimos, y eso es grave, pero muy grave, y probablemente este tercer año tampoco lo cumplamos, con proyecciones obviamente del Consejo Fiscal, ¿no? ¿Por qué es grave eso?
porque los organismos internacionales, Standard & Poor's, Moody's, ¿no? Los que califican la deuda peruana, que hace muchos años la califican como una deuda buena, o sea, somos un buen pagador, ya, porque obviamente nuestras cuentas fiscales están ordenadas, tenemos ingresos, nuestra deuda es pequeña, ¿no? Un montón de cosas. ¿Qué va a pasar con la clasificación? Correcto, allí vamos. O sea, puede ser que la perspectiva baje. Y si baja es peligroso no solamente para el Perú, sino para todos. Cualquier tipo de crédito se hace más oneroso, más caro. No es algo macro, esto impacta microeconómicamente a la gente, ¿no? Wow. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nuestro gasto fiscal ha aumentado muchísimo este año, ¿no? Nuestros ingresos tributarios, si bien han subido en diciembre, bueno, es un pico nada más, tenemos que tener cuidado con balancear esto. Lo ideal sería ahorita cumplir la regla fiscal, frenar un poco el gasto público desmesurado que existe y volver a nuestra senda fiscal del 1%. Elmer, y ante todo esto que nos estás contando, ¿qué te pareció las declaraciones de Dina Boluarte en Davos, ¿no? En este foro económico, donde dijo que el Perú ha recuperado su tranquilidad política, económica y social? A ver, en la parte económica, no estamos tan mal. O sea, tenemos nuestra proyección de crecimiento de 3%, pero ahorita tenemos que esperar qué pasa con el mundo. Si Trump realmente hace lo que hace, definitivamente va a haber un efecto en crecimiento, puede haber un efecto en las cuentas fiscales peruanas, de manera indirecta, obviamente, ¿ya? Pero en la parte social, pues, creo que hay que salir un poco más a la calle, ¿no? Y ver qué sucede realmente. Profesor, brevemente nomás, usted decía que hay que reducir el gasto fiscal, pero los oyentes dirán, ¿pero cuál gasto? Si yo no tengo mejores hospitales, no tengo mejores carreteras, no tengo mejores colegios, ¿de qué gasto estamos hablando? Se preguntarán nuestros oyentes. Podemos verlo desde un lado de inversión que se hizo, que sería Petroperú, que es un tema a analizar profundamente, ¿ya? Porque es harto dinero lo que está ahí, pero pues se puede reducir gasto fiscal o podemos aumentar los ingresos fiscales, obviamente ampliando la base tributaria, pero eso es complejo, es muy complejo hacer eso, ¿ya? Otra forma de ampliar la base tributaria es disminuyendo, por ejemplo, lo que se plantea ahorita es hacer una zona especial económica, ¿ya? Eso nos quita ingresos tributarios, eso no se tiene que hacer. Tenemos que aumentar la base tributaria sí o sí. Sí o sí. ¿Cómo se hace eso? Eso no se hace de la economía, ¿no? Ahí tenemos que preguntar a un politólogo cuál sería su visión, a un sociólogo por qué la gente no paga lo que tiene que pagar. Tenemos que preguntar a economistas laborales por qué se hace eso, por qué tratamos de evitar un montón de impuestos. Entonces, la perspectiva economicista acá, pues, queda un poco de lado, ¿no? Es más de ciencias sociales y involucrar a más actores, hacer una mesa de diálogo, conversar. Oye, mi posición economista es ampliar la base tributaria, es sencillo. El cómo se hace, tengo que sentarme con un politólogo, tengo que sentarme con un sociólogo, conversar ambos, porque no es una visión solamente de numeritos, sumas, restas y chao, ¿no? No es tan sencillo como parece. Perfecto. Bien, muchas gracias a Elmer Sánchez, economista y profesor de macroeconomía de la Universidad de Lima, uno de los cursos más difíciles, ¿eh? Es complicado. Muy complicado. Bien, muchísimas gracias por este comentario económico.